Muy buenos días, estamos con el profesor Julio Martínez, que actualmente nos dicta las clases de teoría de telecomunicación. Profesor Martínez, gracias por la pequeña entrevista. No, gracias a ustedes, para servirles. Sí. ¿Nos podría, por favor, indicar qué es la morfología del verbo, darnos un concepto de ello? Bien, para primero hablar de la morfología verbal, es preciso reseñar qué es el verbo, ¿no? El verbo es una de las categorías gramaticales o léxicas, según la nueva gramática, más importantes. Incluso es una de las categorías rectoras. El verbo tiene tres manifestaciones, ¿no? Tiene la manifestación del infinitivo con las terminaciones ar, er, ir, la manifestación del gerundio con las terminaciones ando, yendo, la terminación del participio con las terminaciones, perdón, la manifestación del participio con las terminaciones ado, ido, to, so, cho, son clásicas. El verbo hay que dividirlo cuando está funcionando dentro de la oración, cuando está flexionado, hay que dividirlo en dos partes, en la parte lexical y en la parte flexiva. La parte lexical es donde se encuentra el significado propio del verbo, el significado lexical del verbo. Y en la parte flexiva están los accidentes verbales. Pongamos un ejemplo. El verbo corrió. El verbo corrió podríamos dividirlo en dos partes. Ojo, estoy diciendo que podemos dividirlos con fines netamente pedagógicos. No es que podemos dividirlo y utilizarlo dividido. El verbo no puede utilizarse dividido. Bien, para fines pedagógicos los vamos a dividir en la parte lexical y en la parte flexiva el verbo corrió. En la parte lexical tendríamos la parte cor, ¿no? Cor. Y en la parte flexiva tendríamos el io, el io. En la parte flexiva estaría el significado propio del verbo, que todo el mundo sabemos porque somos hablantes del español, que significaría que alguien, un ser humano o un animal, va del punto A al punto B desplazándose por sus propios medios de una manera rápida y que en algún momento las plantas de sus pies van a estar en el aire. Eso sería el significado lexical del verbo corrió, ¿no? Ahora, en la parte flexiva, el yo va a englobar una serie de información que van a ser pertinentes para la concordancia oracional, para que la oración esté muy bien construida. En el yo vamos a tener información sobre la persona que hace la acción, la primera, segunda, tercera persona o sus respectivos plurales, el número de personas que hacen la acción puede ser singular o plural, en este caso vemos que es singular. Tendríamos que nos informa acerca del tiempo, del modo, que es un modo indicativo, del aspecto y hasta de la voz, que es una oración en voz activa. Bien, toda esa información cabe en ese dictongo yo, en ese dictongo yo. ¿Por qué? Porque el español es una de las lenguas que tiene una riqueza muy grande en su desinencia verbal, a comparación de otras lenguas, como el inglés. La desinencia verbal del inglés es pobrísima. Nomás tenemos que a veces marca en el pasado de la tercera persona hay un cambio de desinencia, pero normalmente es la misma desinencia. Con lo cual obliga, para que la oración esté bien formada, a que siempre presente un sujeto en su forma muchas veces pronominal. En comparación del inglés, el español puede, como lo hace de común, prescindir
del sujeto en su forma plena o en su forma pronominal. Por ejemplo, si yo digo Juan corrió, el verbo se va a mantener igual. Pero yo también puedo decir, él corrió, y el verbo se va a mantener igual, porque sigue habiendo concordancia con su sujeto. A la concordancia que tiene el verbo con su sujeto se le llama la concordancia oracional. Pero también puedo decir corrió, nada más. Y aún ahí, en la desinencia verbal, está toda la información requerida que nos dice quién es el que hace la acción de correr. Para la carrera que ustedes están abrigando, que ustedes piensan ejercer en el futuro, estudiar la concordancia oracional que la da la morfología verbal y el sujeto es importantísimo, porque eso demuestra la calidad de dominio del idioma que tú tienes, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Hay muchos periodistas, incluso muchos parlamentarios, autoridades, que tienen un claro déficit de lo que es la concordancia oracional. La concordancia oracional, para indicar cosas que ustedes ya saben, para ser redundante, es aquella que se da entre la desinencia verbal y el sujeto, que deben coincidir en la persona y el número. Por ejemplo, estaría bien formada la siguiente oración: Juan comió una hamburguesa. ¿Por qué? Porque hay concordancia oracional entre la desinencia verbal y el sujeto en la información de número y persona. En número me dice que es singular, ¿no? Juan comió una hamburguesa, una sola persona hace la acción. Y en persona porque me dice que es una tercera persona la que hace la acción de comer. La tercera persona no soy yo, no eres tú, la tercera persona es él. ¿Ya? En ese sentido, ¿estaría mal o sería una discordancia oracional la siguiente oración? ¿No? Juan comí una hamburguesa. ¿Por qué estaría mal o por qué habría una discordancia oracional? Porque no compartirían la misma información o no estarían en concordancia el sujeto con la disinencia verbal en tanto a la persona que realiza la acción. Si yo digo Juan comí, Juan es una tercera persona y la disinencia verbal me está indicando primera persona, con lo cual claramente nos damos cuenta de que es una oración agramatical. Es agramatical por la falta de concordancia oracional. Bien, eso es lo que podríamos hablar de la morfología del verbo, de la desinencia verbal, de la importancia que tiene el estudio del verbo dentro de la oración, ¿no? Como estudios gramaticales y también dentro del oficio del periodista, oficio que ustedes están preparando para ejercer. Si no hubiera otra pregunta, creo que tendríamos por concluida la siguiente entrevista. Muchas gracias, profesor Martínez, por su tiempo. No, encantado, cuando guste.